Saludos, les habla la psicóloga Yulia Lutunenko con el tema del perdón. Como pueden ver, mi video se titula Nunca perdones esto. Hablemos de aquellas situaciones en las que realmente no vale la pena perdonar. Si aún no se han suscrito a mi canal y es la primera vez que lo visitan, por favor suscríbanse. Y no olviden darle like a este video y dejar un comentario de más de 7 palabras. Así que hablemos sobre el perdón. Hay cosas que no se pueden perdonar, pero el enfoque estereotipado hacia el perdón ya se ha convertido en una especie de violencia del perdón. Todos dicen tienes que perdonarlo o perdonarla. Y eso ya suena como una especie de obligación. Pero muy a menudo sucede que una persona no puede perdonar la violencia o la traición o alguna otra situación muy dolorosa que ocurrió en su vida. Pero se engaña a sí misma porque todos dicen que hay que perdonar. Y a veces esto incluso se convierte en una especie de violencia a través del perdón. Pero hay situaciones que no se pueden perdonar. Hablemos hoy con ustedes sobre estas situaciones, pero aclaremos a qué me refiero cuando hablo de perdón. Me refiero a un estado en el que no tienes ninguna emoción hacia la persona que te causó dolor. Creo que ese es el estado en el que ya no te afecta más. Cuando cuentas sobre la situación que te ocurrió, lo haces con más calma, sin involucrarte en emociones muy profundas, dolor, lágrimas o desesperación. Cuando sientes que has dejado todo atrás, pero es posible lograrlo mediante métodos forzados, obligándose a uno mismo a perdonar. Creo que no. A veces la situación es que ya has dejado ir y tienes una actitud neutral hacia la persona que te causó dolor. Puedes no comunicarte en absoluto con esa persona, terminar la relación, cortar el contacto, pero a veces sucede que el contacto continúa, ya que no sientes nada hacia esa persona, ni malo ni bueno. Pero por alguna razón necesitas mantener ese contacto. Así sucede en la vida, porque no todo ocurre de manera ideal. Pero el estado de perdón es cuando la persona no ha cambiado y puede comportarse contigo igual que antes. Pero tú tienes límites muy firmes y ya no te afecta emocionalmente el comportamiento de esa persona. Te mantienes neutral. Pero aquí quiero darte un ejemplo. En su momento me interesó mucho cómo en las religiones los diferentes libros sagrados hablan sobre sentimientos como la vergüenza, la culpa, el miedo, la agresión, la ira, me refiero. Y esto es lo que encontré sobre el perdón, que está relacionado con sentimientos como el resentimiento y la culpa. En una de las suras del Sagrado Corán se cuenta cómo un gran profeta estaba muy afligido y profundamente entristecido por su tío, quien fue asesinado por un infiel. Y cuando ese mismo infiel aceptó el Islam, fue al profeta y comenzó a pedirle perdón de manera sincera. Lo hacía con mucha sinceridad. Se arrepintió y dijo que había aceptado la fe y que lamentaba profundamente haber matado a una persona cercana al profeta. ¿Y saben qué le respondió el profeta? Te perdono, pero vete y nunca más te aparezcas ante mis ojos. ¿Qué significa esto? ¿Realmente perdonó el profeta? Yo creo que el perdón ocurre cuando olvidamos y dejamos de pensar tan a menudo en esa persona. Dejamos de darle importancia a esa persona. Cuando nos distanciamos y pasa un tiempo, entonces podemos mirar la situación de manera más neutral y dejarlo todo ir. Pero para eso necesitamos tiempo. Obligar a perdonar, me parece, es una acción verdaderamente muy cruel por parte de la sociedad y de aquellas religiones que insistentemente dicen que el perdón es absolutamente necesario e indispensable para la paz interior y la convivencia. Pero como dije al principio de este video, hay diferentes cosas, incluidas aquellas que no se pueden perdonar. Hablemos de esas situaciones.
Se puede perdonar el abuso hacia un niño indefenso que no puede defenderse, que no puede protegerse, que al final de cuentas no puede responder, que es absolutamente vulnerable y depende de un adulto. Si eres ese niño y escuchas por todas partes que debes perdonar eso, intenta primero, antes de engañarte a ti mismo, antes de obligarte a perdonar, intenta primero permitirte no perdonar aquello que no se puede perdonar. Algunas personas incluso dicen de manera furiosa, hay que perdonar, perdonar a los padres, e incluso justifican la violencia. Pero imaginemos que tienes un hijo y que alguna persona ajena le hace a tu propio hijo todo lo que tus padres te hicieron a ti. ¿Perdonarías a esa persona por abusar de tu hijo, sabiendo que tu hijo podría sufrir mucho emocionalmente por las acciones de esa persona? Me parece que no. Creo que todas las personas dirían, no, eso no lo perdonaría. Voy a ir a proteger a mi hijo. Pero entonces, ¿por qué justificas todo lo que te hicieron tus padres? ¿Por qué no te permites primero no perdonar aquello que es difícil de perdonar o que simplemente no importa? Cuando vemos los abusos de Putin y los rusos contra los ucranianos, contra niños pequeños que no tienen ninguna culpa, que mueren por cientos en diferentes rincones de Ucrania debido a los bombardeos, debido a la crueldad de Putin, podemos perdonarlo y decir, bueno, es que tuvo una infancia difícil, también lo golpeaban, lo trataban con crueldad, así como decimos esto sobre nuestros padres. Bueno, es que ellos también tuvieron una infancia difícil, como si estuviéramos justificando el mal, la violencia y los abusos. No, no debemos justificarlo, porque de esa manera multiplicamos el mal en el planeta Tierra. Creo que lo primero con lo que comienza cualquier perdón, sincero y profundo, es permitirse a uno mismo no perdonar si todavía se siente dolor. Y si todavía ves cómo esos traumas afectan tu vida adulta, no te justifiques. Permítete primero vivir ese estado de no perdón. Pero si te resulta difícil, si sientes culpa, si te presionan los estereotipos sociales, si te engañas a ti mismo, te obligas a perdonar, si intentas justificar la violencia, el abuso de cualquier persona hacia ti, incluso de esas personas adultas que luego encuentras, entonces necesitas trabajar en tus traumas infantiles, porque todos tus abusadores, todos los psicópatas y narcisistas que luego eliges como pareja, son solo una consecuencia de ese abuso que ocurrió en tu infancia, que más considero que no se debe perdonar. Ahora vamos a hablar sobre las relaciones entre dos personas adultas. Si en la primera parte hablamos sobre las relaciones entre hijos y padres, aquí en primer lugar de mi lista está la traición, porque la traición es, bueno, un fenómeno que pertenece a los valores morales de una persona. Si una persona cree que se puede traicionar estando en una relación, eso habla de sus valores morales. No se debe perdonar la traición también porque destruye la confianza en la relación. Después de una traición, nunca volverá a haber la misma confianza que existía antes de esa situación. Y saben, no hay garantías de que una persona con esos valores morales no los traicione una segunda vez. Nunca podrán estar seguros de eso. Pueden engañarse a sí mismos, pueden ser dependientes de esa persona, pueden hacer la vista gorda al hecho de que esa persona los traicionó. Incluso pueden justificar a esa persona, pero eso no los protege ni les garantiza que esto no vuelva a repetirse en su vida una y otra vez. Si perdonan una traición una vez, por supuesto pueden perdonar, intentar construir una relación nuevamente con esa persona, pero no se librarán de este escenario de traiciones hasta que aprendan a ponerle fin en su vida, porque se trata de límites que han sido violados. En primer lugar, los límites que han sido violados son los suyos. Si ustedes perdonan cosas así, eso es tratarse a uno mismo como a una persona sin valor. Eso es una falta de respeto hacia uno mismo. La traición no se puede olvidar.
Otra cosa que, en mi opinión, no se debe perdonar es la humillación. Si alguien te humilla, especialmente en público, o si estando a solas esa persona te dice palabras humillantes, insultantes, te pone etiquetas muy ofensivas, te asigna diagnósticos muy hirientes o interpreta tu comportamiento de una manera muy ofensiva, humillándote y destruyendo tu autoestima, eso no se debe perdonar, porque una y otra vez te enfrentarás al mismo problema. Humillación. La humillación debe estar en tu lista de señales de alerta. Otra situación en la que, en mi opinión, hay que ser muy cauteloso después de que ocurra es continuar una relación con una persona que te ha pedido dinero prestado y no lo devuelve o pospone la fecha de devolución de esa deuda. Esto también es un indicador de que la persona no respeta tus límites y además considera que tú tampoco respetas tus propios límites. Si esto ha sucedido y ya entiendes que la persona no te va a devolver ese dinero, simplemente déjalo ir y anota este punto en tu propia lista de banderas rojas. Simplemente deja de prestar dinero a la gente. Esto es otra cosa que considero innecesaria. Perdonar cuando una persona constantemente te menosprecia. A veces la gente ni siquiera considera necesario poner fin a este tipo de relaciones. La persona te critica, reduce a nada todas tus buenas cualidades, tus habilidades, logros, tu éxito. Y tú sigues y sigues soportándolo y continúas la relación con esa persona. No, simplemente tienes que ponerte un límite a ti mismo y decir, no voy a tolerar esto, no lo perdono y no permito que me traten de esta manera. Una persona que te menosprecia y minimiza tus logros, por supuesto, te tiene envidia. No perdones a las personas su envidia, porque eso es peligroso. Otra cosa que nunca debes perdonar ni continuar una relación con una persona así es cuando alguien manipula, amenaza o te chantajea con algo. Es decir, esa persona es tóxica. No perdones eso. No continúes relaciones con personas así porque después será peor. Esto es peligroso no solo para tu salud, sino también para tu vida. Construye una distancia con las personas tóxicas donde no puedan alcanzarte. Aumentarlo. Prueba a qué distancia estas personas dejarán de tener un impacto destructivo en tu vida, a qué distancia ya no podrán alcanzarte y ya no podrán afectarte emocionalmente. Es decir, puede ser una distancia física, puede ser una distancia emocional, puede ser el método de la piedra gris, como saben, cuando la persona responde de manera monosilábica, sí, no, no sé. No les den emociones a este tipo de personas porque se alimentan de esas emociones negativas suyas. Muy a menudo estos chantajistas y manipuladores resultan ser personas cercanas a ustedes. Y es muy difícil establecer esa distancia y esos propios límites con ellos, porque se violan una y otra vez. A ellos no les importan en absoluto sus límites. Y por último, no perdonen cuando no les piden perdón, porque cualquier disculpa requiere un movimiento recíproco. Tampoco perdonen cuando las personas piden disculpas de manera insincera y formas como, por ejemplo, perdona por todo. Me resulta especialmente gracioso cuando en el Día del Perdón algunas personas escriben mensajes de este tipo. Perdona por todo, pero todo equivale a nada. Eso no es una disculpa concreta, es algo formal, es insincero. Otra forma de disculpa que me gustaría señalar como insincera es cuando alguien dice, si te he ofendido, perdóname. ¿Qué es ese sí? ¿Acaso no estás segura de que has ofendido? ¿De verdad no sabes que has ofendido? Es como si dijeras, si tú por ahí te has imaginado en tu cabeza que te he ofendido, pues entonces perdóname. Es como una limosna, como se dice, dada desde lo alto con superioridad. No aceptes disculpas de ese tipo. Otra forma de disculparse es, yo lo lamento, pido disculpas por cómo me comporté contigo, actué mal, pero... Y luego vienen las explicaciones y justificaciones. Pero todos lo hacían antes.
todos pegaban a los niños. Por ejemplo, así dicen nuestros padres, se justifican a sí mismos. O pero es que tú me provocaste. Eso en realidad no es una disculpa, sino una justificación. Aquí no hay sinceridad. Todo esto suena formal y manipulador. Una disculpa sincera es cuando la persona dice concretamente por qué está pidiendo perdón. Concretamente por esto, esto y esto, por esa situación. Y la persona dice de manera concreta y clara por qué está pidiendo disculpas. Entonces, esa disculpa puede considerarse sincera. La persona no se justifica, no les dice, bueno, yo no sabía, bueno, no fue a propósito, bueno, o algo así. Todo eso son disculpas. Eso son solo excusas. Simplemente hay que pedir disculpas por cosas concretas y decir que no hay ninguna justificación para ello. Entonces esa disculpa puede considerarse sincera. Pero sucede muy a menudo que las personas no saben cómo pedir disculpas, porque en realidad no pueden asumir completamente la responsabilidad por sus acciones, por sus reacciones, sus palabras e incluso por su propia salud y vida. Estas son personas que son emocionalmente inmaduras. También les sugiero que se suscriban a mi canal de YouTube. No olviden hacer clic en suscribirse y activar la campanita para ser los primeros en enterarse de los nuevos episodios en mi canal. Y no olviden dejar un me gusta si este video les resultó útil. Y escriban en los comentarios qué piensan al respecto. ¿Deberíamos obligarnos a perdonar cuando realmente no podemos hacerlo?